Estás ahí. Eso se ve feo, es abajo. Dale un clic a ese. Y busca la propiedad doc al data review. Busca la propiedad doc. D-O-C-K. Míralo aquí, sí. Dale clic a la flechita. Escoge el de abajo. No, ese. Ese. Sí. Ya. Eso. Y ahí se va a ajustar el tamaño del formulario. Ese formulario no tiene que estar tan grande. Puede disminuir el tamaño, la anchura y la altura también. Inicio de sesión siempre es pequeño. Pero bien, después, después. En las Ya, esquinas, varón, usted lo puede arreglar así. ya, o sea que no está viendo la parte inferior abajo. Pues tiene que pasarte hacia abajo para ver la parte inferior. Eso. Pues ya veo que tú te conectaste ya. Sí. Míralo aquí arriba. Ok. Uno que no se haya conectado para dirigirle los pasos. Claro, eso es tontería, conectarse. Pero mi deber es mostrárselo. Los pasos están en el libro. Bien. Conéctense, punto. Vamos a explicarle el código. Después, ok, ya veo que tú creaste las clases. Él va siguiendo los pasos al pie de la letra. Después de eso, próximo paso es crear las clases. Igual, pues, hábleme en un proyecto, escoge agregar clase. Yo se lo explico en el libro, dándole clic derecho a cuenta por pagar, añadir, nuevo clase. Pues, ya. Luego que tienen las clases, yo le digo que vaya le dé doble clic a la clase datos usuarios. Y eso es lo que voy a explicarle ahora. Ese código de la clase datos usuarios. Entonces aquí voy. Mucha atención a esa explicación que voy a dar. Dejo de presentar, maestro. Sí, puede dejar de presentar. Yo voy a compartir, vean el código que le voy a explicar. Cuando tengan mi pantalla visible, me avisan. Sí. Se ve, sí. Todo eso es un paso para hacer la conexión. Se ve mucho porque yo estoy poniendo las pantallas ahí en los cuadros de diálogo. Entonces aquí, creación de las clases. Aquí, aunque yo digo 3 clases, no son 3 clases, sino 5 clases las que se van a crear. Entonces, aquí le digo, en el paso 31, que haga doble clic sobre la clase datos usuarios y que se va a ver así. Las clases todas son públicas por defecto. No obstante, yo acostumbro a ponerle delante de clase, le pongo public, porque me gusta, no porque sea necesario. Este es el cuerpo de la clase, ¿no? Las datos usuarios y las llaves. Ahora les digo que escribe el siguiente código. Public static list usuario mostrar. Se está creando un método público estático. Y ese método tiene como objetivo mostrar. El nombre del método es mostrar. Pero por eso le pongo un nombre adecuado. Porque va a mostrar ¿qué? Una lista de el contenido de la tabla usuarios. Una lista. De manera que cuando yo llame ese método y le asigne, al data brick review, le diga el nombre de data review punto data source es igual a datos usuarios, que es la clase punto mostrar, desde el evento LOA, por ejemplo. Ahí se va a mostrar, se va a ejecutar este método. Este método tiene como objetivo mostrar todos los usuarios de la tabla usuarios. Entonces, aquí vamos a trabajar con LinkQ. Cuando hicimos la conexión con la base de datos, trabajamos con Entity Framework.
Recuerden que el nuevo elemento que se escoge es ADO.NET Entity Framework, que se encarga de hacer la conexión y crear la cadena de conexión y las entidades que representan la base de datos, a las tablas de la base de datos. Entonces, todos los comandos que se usan aquí es el lenguaje integrado de consulta para modificar, añadir, eliminar y consultar, visualizar contenido de las tablas. Entonces, aquí dentro del método que tiene como objetivo mostrar una lista de la tabla usuario, se va a mostrar, vamos entonces, tenemos aquí using. Using es un comando que se emplea para llamar la cadena de conexión. Esto que dice aquí, SC/P entities, es la cadena de conexión que se creó y le dice el nombre cuando usted está haciendo la conexión. Y a usted le va a decir SC/P el nombre de ustedes, que va a ser el nombre de la base de datos. O sea, primero el nombre de la base de datos y a continuación entities. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta es la cadena de conexión que contiene toda la información con respecto a la base de datos, cómo se llama esa base de datos y en qué servidor está. Es la que te permite tener acceso a esa base de datos. Entonces aquí, usando esa cadena de conexión, creamos una instancia, un objeto de esa base de datos. Y cuando creamos una instancia de esa base de datos, es en sí la base de datos. Aquí podemos ver todas las tablas de esa base de datos. En el futuro, nos referiremos a la base de datos, cuenta por cobrable, el nombre que usted le haya puesto como BD. No puede hacer referencia directamente a su nombre, no se lo permite. Entonces, ese SC/P entities, en este caso el tipo, la clase, BD, el objeto, es igual a new SC/P entities. En el futuro, entonces BD representará a la base de datos. Entonces, acá creamos una variable llamada info, una variable de tipo colección que va a contener el resultado de la sentencia que está a la derecha del signo de interrogación. O sea, se ejecuta esa sentencia y el resultado se le asigna a la variable info. Y luego le decimos que return, devuélveme el contenido de la variable info. Entonces, aquí tenemos from u in bd.usuarios. U es un alias que vamos a crear un alias de usuarios. O sea, en el futuro es lo mismo que hicimos aquí, solo que no es exactamente un tipo de dato, una clase. Le llamamos alias cuando creamos un objeto. Eso existía mucho antes de que existiera la programación orientada a objetos. From U, ¿qué quiere decir? Que en el futuro cuando llamemos a U, vamos a llamar a la tabla usuario. From U, in bd.usuario. Ya cuando digamos U, punto, va a mostrar todos los datos por los campos de la tabla usuarios. Entonces, seleccióname U. Cuando digo select U, le estamos diciendo que me muestre todos, le estoy diciendo que me muestre todos los registros de la tabla usuario. Punto to list, en una lista. Envíame, seleccióname, muéstrame todos los datos de la tabla usuario en una lista. Entonces, eso es, vamos a llamar ese método desde el evento LOA del formulario para enviar los registros al Data Grid View y se visualicen los nombres de los usuarios. Solamente los nombres porque vamos a mandar a ocultar la clave. Entonces aquí tenemos otro método que nos va a permitir hacer la búsqueda del usuario y un siguiente que nos permite hacer la búsqueda de la contraseña, porque hay que consultar para autenticar el usuario y la contraseña y verificar que el usuario o la contraseña que nosotros digitemos en las cajas de texto correspondientes en el formulario de inicio de sesión sean iguales al contenido de el campo usuario y el campo clave o contraseña para que pueda
tener acceso. De lo contrario, te va a denegar el acceso. Entonces, aquí vamos a hacer una búsqueda. Fíjate, una lista, ¿verdad? Pero en este caso es una lista simple. No va a mostrar todo, sino usuarios que cumplan con cierta condición. Ya la búsqueda es selectiva en este caso, como verán. Pero aquí ponemos un argumento. Esto que digo un parámetro. Esto que está entre paréntesis es el argumento. Entonces aquí declaramos una variable dentro, ¿no?, que se le conoce como parámetro. Este va a recibir desde la caja de texto de un formulario, va a recibir el dato que se digite. Si usted digitó Frank, se va a enviar hacia acá, hasta esta variable usuario, el nombre Frank, ¿no? Cuando llamemos el método buscar por usuario, entre paréntesis le vamos a especificar tusuario.text, lo que quiere decir que vamos a enviar el contenido de tusuario.text, una caja de texto, hacia el parámetro usuario que está en el método al que se está haciendo referencia. Entonces, aquí siempre vamos a hacer esto. Cada vez que vayamos a acceder a trabajar con las tablas de la base de datos, tenemos que usar la conexión y crear un alias usando la cadena de conexión, que es la que nos permite tener acceso a la base de datos para darle mantenimiento y manipularla. Igual aquí creamos la variable info, pero además de la primera línea, ¿eh?, y la tercera línea, que son las que se usan en el método anterior que lo muestra todo, aquí hay un criterio, aquí hay un filtro, una condición. Dice desde from U en vez de usuario, o sea, desde la tabla usuario, donde U.usuario, U es la tabla usuario, punto usuario es el campo usuario. Start with código. Usamos un método llamado start with. ¿Qué quiere decir? Empezar con. Y entre paréntesis le ponemos el nombre del parámetro usuario. Este parámetro va a recibir los datos de forma interactiva en tiempo real desde un text box, pero desde el evento LOA, perdón, desde el evento text change del text box. Recuerden que ese manejador de eventos ejecuta de forma instantánea cualquier contenido, cualquier código que haya dentro a medida que usted modifica el evento text change, a medida que modifique el contenido. ¿Qué quiere decir? A medida que usted vaya escribiendo el nombre de un usuario, como dice, empezar con, cuando pulsa una F, aparecen todos los que empiecen con la letra F, porque está enviando esa F, inmediatamente lo envía aquí. Está ejecutando, cada vez que se digita una letra, ejecuta este método que está siendo llamado y está enviándole cada letra a la variable usuario. Entonces se le dice que empiece con, bueno, con las letras que vayan apareciendo. Si pulsa F, aparece Frank, Fanny, Francisco, Filda, Fabio, Francia, todo lo que empiece con F. Desde que puso la R, bueno, ya todos los que no empiecen con FR desaparecen. Frida va a aparecer, pero cuando puso la A, ya Frida, Freddy, desaparecen. Todos los que cumplan con los que vayan empezando con las letras que voy digitando. Entonces, eso a medida que va buscando, va a desplegar eso hacia una lista. Select U to list. Esa lista va a estar en un data grid view dentro del formulario. Eso es chévere. Yo le llamo a esto búsqueda dinámica o consulta dinámica. Lo mismo se va a hacer con la clave. Estos dos métodos son los que nos van a permitir comparar el nombre de usuario y la contraseña que se digite en el formulario para que se pueda tener acceso a la base de datos. Es una combinación.
Esta es toda la clase datos usuarios. Las demás clases usan esos métodos, ¿no? Ya con más campos. Dice que la clase debe verse así. Mire, ¿eh? Observe que aquí dice public class, que yo le puse la palabra public, y aquí está lo que acabo de explicarle. El primer método que muestra todo, el segundo método que muestra solamente el usuario, buscar por usuario, y el tercer método que va a mostrar la clave, va a buscar, van a encontrar la clave, la contraseña. Y cuando encuentre la contraseña, es que va a permitir hacer la comparación, tanto el usuario como la contraseña, a ver si usted digitó un usuario y una contraseña correcta. Aquí lo mando de nuevo al diseño del formulario, porque vamos a programar el formulario para enlazarlo con esta tabla datos usuarios. Y dice que haga doble clic sobre un área desocupada del formulario. Este paso no declara esas variables, que yo no usé esas variables. Esa variable yo la declaro con otro nombre, pero la declaro cuando creo un objeto tipo fila más abajo que es más útil. Se me olvidó borrar este paso del libro. Sí, o sea, no declare ninguna variable. Si la declara, no va a tener ningún problema porque tampoco le va a dar un error por el hecho que ella declara esa variable. Sencillamente estarán ahí, va a trabajado de más. Entonces, digo, aquí que haga doble clic sobre un área desocupada del formulario. Eso es lo que van a hacer desde que abran este formulario en el paso 13, 33, saltar al paso 35. Y aquí, recuerden que cuando se hace doble clic sobre un área desocupada, donde no haya ningún otro control, donde no haya nada, se abre el evento LOA o el manejador de evento LOA. Recuerden que el LOA, que lo usamos tantas veces, todo el código, las instrucciones que usted coloque aquí, se van a ejecutar al momento de que el formulario cargue. Como es el formulario principal, el primero, desde que el proyecto se inicie, lo que le hagamos, digamos aquí, es lo que va a aparecer por defecto, solamente cada vez que se inicie el proyecto. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Observen. Decimos, deja ver usuarios.data source. Recuerden que deja ver usuario es el nombre, usuarios, es el nombre que le dimos al data grid view. Data source es la propiedad que te permite cargar y modificar, o sea, manipular los datos dentro de un data grid view. Un data grid view es una tabla, como una tabla de Excel. Y ahora, es igual a datos usuario.mostrar. ¿Qué quiere decir? Que va a buscar el método mostrar de la clase datos usuarios y lo va a ejecutar. ¿Y qué es lo que hace este método? Recuerden que ese método lo que hace es visualizar todos los registros de la tabla usuarios. ¿Dónde los va a mostrar? ¿Dónde los va a cargar? En el Data Grid View. Y ahora decimos lo siguiente. DGAB usuarios.columns1.visible es igual a false. La columna 1 en un Data Grid View es la segunda columna, no la primera. Ella empieza con la 0. Columna 0, 1, 2, 3, así. Entonces, donde la 3 sería la cuarta columna. Entonces, en la segunda columna, que en este caso en el índice es un número 1, va a tener la contraseña. En la primera, recuerden que está el nombre del usuario, usuarios, y la segunda la contraseña. ¿Qué le estamos diciendo aquí con decir visible es false? Que oculte, que no estará visible, que la contraseña de cada usuario no se va a mostrar. Claro, no debe mostrarse, pero sí el nombre del usuario. Y aquí le estamos diciendo tclave.password short
char es igual a asterisco. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted vaya a escribir la contraseña, en lugar de mostrar los caracteres que usted va digitando, se van a reemplazar por asterisco. Lo que van a aparecer son asteriscos. Bien. Aquí les digo cómo se verá el evento. ¿Cómo se va a ver? Aquí está lo que hemos hecho. En inicio de evento loba. Solamente esas 3 líneas, claro, con sus comentarios. Ahora volvemos al formulario y hacemos doble clic sobre el botón entrar. Y aquí vamos a programar el inicio de sesión. Luego aquí, parece que le ponemos el try, por si acaso usted intenta dejarlo en blanco, para que con el try catch le vuelva a pedir, le diga que debe digitar un usuario o una contraseña. Ahora, aquí ¿qué hacemos? Bien, si estamos usando una clase del NetFramework llamado Data Grid View Row. ¿Qué quiere decir? Una fila de un Data Grid View. Y le estamos llamando fila. Con eso estamos creando un objeto. Un objeto tipo fila. ¿Qué quiere decir? Que va a contener varias columnas. Tantas columnas como tenga la tabla. Entonces, le estamos diciendo que el contenido de esa fila que estamos creando va a ser el que tenga el registro o la fila actual del Data Grid View. Es decir, que si usted escribió FE Frank, automáticamente va a visualizar el punto de inserción, el foco se va a ir al registro que empieza con Frank. Inmediatamente ese registro con todos sus datos se va a copiar en la variable fila, que es una variable tipo registro. Current row, que quiere decir la fila actual. A medida que usted se desplace dentro del Data Grid View a través de los diferentes usuarios, cada usuario por donde pase se va a ir copiando acá. Claro que cuando usted pasa al segundo usuario, va a reemplazar el primero. El tercero va a reemplazar el segundo porque no va a contener varios usuarios, sino uno a la vez. Entonces, aquí ya tenemos a fila. Fila es que va a contener donde se va a copiar el usuario que usted escoja. Ahora le decimos string. Fíjense que aquí estoy declarando 2 variables. US que va a ser de usuario, CL que va a ser clave. Entonces, fíjese, aquí declaramos la variable y le vamos a decir ahora cuál va a ser el contenido de cada variable. De la variable CL vamos a copiar el contenido de la primera celda, la celda 0, que es donde está el usuario, en US. En US. En CL se va a copiar el contenido de la segunda celda, que es donde está la clave, la contraseña. ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? No. Ok. Entonces, convert to string fila.cell 0. Tenemos que hacer una conversión a cadena porque él tiene un índice numérico. ¿De acuerdo? Si no lo convertimos a cadena, no nos va a poder copiar el valor que tenga esa celda a la variable US ni a la variable clave. Entonces estamos diciéndole que automáticamente nos movemos a un registro. Primero va a copiar ese registro en fila y va a tomar de fila la celda 1, que es donde está el usuario, lo va a copiar en la variable US y el contenido de la celda 2, que es la 1, lo va a copiar en la variable CL. Recuerden que empieza con el 0. El 0 realmente es la primera columna, que aquí le dice cells.
Entonces, y quiere decir que ya esas dos variables tienen el nombre del usuario y la contraseña del registro activo. Y ahora dice, sí, lo que usted digitó aquí en el nombre, en la caja de texto de usuario.text es igual a lo que tiene US, que es el nombre del usuario, y lo que usted digitó en la variable, la caja de texto o text box de clave es igual a lo que hay copiado en la variable CL, que es la contraseña. Entonces, aquí viene lo siguiente. Se crea una instancia de fmenupri. Cuando se va a llamar un formulario, primero hay que crear una instancia o un objeto y llamar el objeto. Si digo fmenupri.show que lo muestre, me va a dar un error. Por eso digo fmenupri fp es igual a new fmenupri. En el futuro, de ahí para adelante, ya fmenupri fp es un objeto o una instancia de fmenú. ¿Qué quiere decir? Que contiene todos los métodos y los atributos de fmenupri, los atributos, porque no podemos hacer referencia directa a una clase. Esta es una clase fmenupri. Entonces, fíjense, así es que se muestra un formulario. Cuando se va a llamar un formulario, por ejemplo, desde los menús, debemos, ¿qué se hace? Llamar los formularios. Y eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el menú principal, mantenimiento, en proveedores, mantenimiento, ¿qué se va a llamar? A F proveedores. Doble clic ahí, F proveedores es igual al nombre que usted quiera ponerle aquí y luego es igual a new F proveedores. Luego, F, el nombre que usted le puso, FPR, por ejemplo, punto show, ahí va a mostrar el formulario de mantenimiento de proveedores. Aquí dice que de lo contrario, ¿sí? Le va a decir que el nombre del usuario y la contraseña que digite uno válido, ¿verdad? En caso de. Ahora, también, si no digitó, en caso de que lo dejen blanco, que no son válidos. En caso de que también digite uno incorrecto, que no coincidan, le va a dar un error. Porque si lo dejen blanco, digitó algo incorrecto. Porque lo que se insertaron en este caso fueron espacios en blanco. Es decir, que usted no va a poder pasar al menú principal si no digita un nombre de usuario y una contraseña que ya estén registrados en la tabla usuarios. Una vez que tiene acceso, que todo está correcto, usted pasará acá, usará F5, por supuesto. Y faltan dos cositas aquí. Y que volvamos, el evento se verá así, que volvamos al formulario y hagamos doble clic sobre la caja de texto text box, claro. Esto es lo que le va a dar la oportunidad de digitar la caja de texto, digitar el usuario o la contraseña y llamar el método buscar por usuario y también el método buscar por contraseña, porque tiene que buscar ambos métodos y comparar el usuario y la contraseña. Ahora dice que aquí doble clic sobre la caja de texto usuario y ¿qué se hace? Sencillamente llamar el método buscar por usuario. ¿Ves? DHAB.usuario.datasort, ¿a qué va a ser igual? A datos usuario punto buscar por usuario, entre paréntesis de usuario. Lo que quiere decir que lo que usted digite en la variable usuario, ¿eh? Lo que digite en la variable usuario se va a enviar como argumento al método buscar por usuario. Si digitó una F,
va a buscar en el argumento, recuerde, el parámetro usuario que dice start with, busca la F, ejecuta inmediatamente y el resultado lo va mostrando en el Data Grid View. A medida que usted digite, automáticamente, dinámicamente, verán cómo van cambiando los resultados en el Data Grid View. Y aquí, luego decimos que haga doble clic sobre la caja de texto de clave. Y aquí hay un gancho, a ver si ustedes lo encuentran. ¿Cuál es el error que hay ahí? En donde llamó al testbot, cuando llamó al testbot de clave. Exacto. Ahí. ¿Qué estoy poniendo aquí dentro de usuario? ¿Qué quiere decir? ¿Qué debe ir aquí dentro Es clave. Clave. de clave? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le pone este usuario dentro, va a mandar el mismo contenido de usuario a la clave. Entonces, nunca va a coincidir. Le va a dar error, no va a entrar. ¿De acuerdo? Ok. Estoy diciendo para que no caigan en el gancho. Que muchas veces yo se lo dejo. Bueno, algunos lo encuentran el error. Otros no lo encuentran. Yo se lo dejo a propósito ahí. A ver los que están despiertos. Después de esto, sencillamente va a aparecer estos resultados que va a aparecer, ¿no? Y una vez que todo esté correcto, inmediatamente va a entrar al menú principal. Para el próximo día deben tener esto digitado. Hecho, corriendo. Ustedes pueden continuar con esta programación. Ya pueden estar adelantados aunque tengan errores, pero yo les voy a explicar el código de la programación de la clase datos usuarios, que es bastante larga. Si ya explicamos la clase datos usuarios, ya datos facturas y datos cheques hace lo mismo, solo que lo va a hacer con cheques y con facturas en lugar de usuarios, pero los pasos son los mismos, las instrucciones son las mismas. Basta con explicar una clase, aunque las demás están escritas ahí. Entonces, para el jueves les explicaré la otra parte y ustedes tendrán un jueves que no habrá clase después, que va a ser, tenemos el jueves 30, el jueves que sigue no habrá clase, ya ustedes tendrán ocasión de terminar esto. Trabajar, dedicarse a trabajar, porque tenemos que después de Semana Santa es que vamos a recibir esto. Semana Santa. El 17, el último día, usted puede entregarme el día 10. El que entregue el día 10 no tiene que hacer el video para subirlo a la plataforma. El 17. El día 10 no. El día 12 no tiene que subir el video el 19. El 19 es. Va a ser esta semana. Profesor, Esta una semana. pregunta. Eso es lo que le Va a vamos a ser, entregar. sí. Okay. Van a subir, el que entregue antes no tendrá que subirlo el 18, que va a ser martes, porque van a tener que subir un video explicando el programa grabado. Entonces usted me lo entregó por aquí antes, para que va a subir videos y ya yo lo estoy viendo funcionar. Así es que no se duerman, no dejen las cosas para última hora, porque luego van a sufrir. El próximo día que nos encontremos, si tuvieron alguna dificultad, ahí yo se la resuelvo. Y les aconsejo, no se queden como hizo este muchacho, que no esperó que yo la diera, sino que lo trabajó porque los pasos están ahí. ¿Qué hace cuando yo explico? Que entiende mejor lo que hizo, termina de entender lo que hizo. No se detengan, trabajen.
¿Alguna pregunta? Preguntas surgirán cuando empiecen a trabajar ya. Esta es la parte. Bueno, ya eso está grabado. Qué bueno que está